nieve. Como soy de Suecia, he aprendido a amarla, pero en el mundo de la aviación rara vez trae buenas noticias. Eso sin duda es cierto para estos pilotos, que están mirando a través de las ventanas de la cabina, tratando de distinguir la forma y la posición de las tenues luces de aproximación frente a ellos. Pero cuando finalmente se dan cuenta de la posición en la que están, es un verdadero shock. ¿Cómo es esto posible? Sigue atento. En la noche del 29 de marzo de 2015, la tripulación de Air Canada estaba ocupada preparando un vuelo regular de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional Lester B. Pearson de Toronto hacia el Aeropuerto Stanfield de Halifax en Nueva Escocia, Canadá. Como era marzo, todavía era invierno en el norte de Canadá, y eso era definitivamente cierto en el lugar de destino. Mientras los pilotos revisaban los pronósticos y observaciones meteorológicas, podían ver claramente que el clima en Halifax estaba lejos de ser ideal. El último informe meteorológico de aeródromo, o METAR, indicaba un viento de 360 grados a 19 nudos, con ráfagas de hasta 26, con nieve ligera y nieve arrastrada por el viento, dando una visibilidad de 1.5 millas terrestres o 2.400 metros, con una capa de nubes cubriendo completamente a 700 pies. La temperatura era de -4 con un punto de rocío de -5 y una presión atmosférica de 29.6 pulgadas de mercurio. Eso no era ideal, pero el verdadero problema se podía ver en el pronóstico para la hora en que aterrizarían. Se pronosticaba que la nevada pasaría a ser moderada, y eso causaría una reducción de la visibilidad a 3/4 de milla terrestre, o 1.200 metros, lo cual estaría muy cerca de la visibilidad mínima que los pilotos podían aceptar para iniciar su aproximación. Revisaron sus cartas de aproximación y vieron que, con el tipo de viento que enfrentarían, lo más probable era que tuvieran que aterrizar en la pista 05, la cual no estaba equipada con un sistema de aterrizaje por instrumentos de precisión. Debido a que el Airbus A320 de 24 años que volarían no estaba equipado para realizar una aproximación RNAV guiada verticalmente, tendrían que realizar una aproximación localizador DME en su lugar. Ese es un tipo de aproximación que obtiene su guía horizontal de una antena de localizador, indicándole a los pilotos cómo volar a la izquierda y a la derecha, igual que una aproximación ILS, pero carece de la guía de senda de planeo vertical y por lo tanto se considera una aproximación de no precisión. Por esa razón, el requisito de visibilidad para volar este tipo de aproximación era mayor y lo mismo aplicaba para la altitud mínima de descenso, que es la altitud más baja a la que la aeronave podía descender sin tener contacto visual con la pista y aún así poder aterrizar. La carta de aproximación para el localizador DME indicaba una visibilidad mínima de 1 milla terrestre o 1.609 metros. Pero debido a que la tripulación y Air Canada habían cumplido con ciertos requisitos de entrenamiento y equipamiento, recibieron una aprobación especial para iniciar este tipo de aproximación con la mitad de la visibilidad mínima publicada, en este caso, media milla terrestre. Esto era importante desde el punto de vista de la planificación, pero en realidad los pilotos aún tendrían que ver correctamente la pista y las luces de aproximación al llegar a esa altitud mínima de descenso para poder aterrizar igual que cualquier otra persona. Al momento de la planificación, el peor pronóstico posible del clima seguía siendo mejor que el mínimo, y el clima en su alterno era considerablemente mejor, así que los pilotos concluyeron que probablemente podrían descender en el destino, y si no, bueno, entonces simplemente podrían desviarse fácilmente. Sin embargo, para estar seguros, decidieron cargar suficiente combustible para poder mantenerse en espera durante un buen tiempo en caso de que el clima realmente fuera peor. Una vez que la tripulación de cabina fue debidamente informada, todos se dirigieron al avión y comenzaron a prepararlo para la salida. La aeronave era un Airbus A320 de 24 años que había volado poco más de 75.000 horas al momento del vuelo. Estaba equipada con 2 motores turbofan CFM56 y se encontraba en buenas condiciones. El único inconveniente menor que el capitán encontró al revisar el libro de registro fue un indicador de flujo de velocidad número 2 inoperativo, el cual se había pospuesto para ser reparado después y de acuerdo con la lista de equipo mínimo. Pero eso no tendría ningún impacto en su operación.
Ahora, la única desventaja real de esta aeronave era, como mencioné antes, que no estaba equipada para aproximaciones RNAV, lo que habría hecho la vida de los pilotos mucho más fácil en el destino, pero en este punto no había mucho que pudieran hacer al respecto. Dadas las malas condiciones y el viento cruzado relativamente fuerte en el destino, el capitán decidió ser el piloto a los mandos para el vuelo. Era muy experimentado, con aproximadamente 11.700 horas de tiempo total, de las cuales 5.575 habían sido voladas en el Airbus A320, pero solo había estado volando como capitán por poco más de 1.200 horas. Había estado trabajando para Air Canada por más de 9 años al momento del vuelo y estaba acompañado en la cabina por un colega casi igual de experimentado. El primer oficial había estado trabajando para la compañía por más de 15 años y tenía 11.300 horas de tiempo total. De hecho, había acumulado aún más tiempo en el Airbus A320 que el capitán, con una experiencia total en ese tipo de casi 6.400 horas. Así que estos eran dos pilotos muy experimentados y es probable que se sintieran bastante a gusto el uno con el otro, aunque esta era la primera vez que trabajaban juntos. Mientras el capitán realizaba la preparación previa al vuelo, los 3 sobrecargos embarcaban a los 133 pasajeros para el vuelo y les ayudaban a encontrar sus asientos. Ahora, si crees que suena un poco extraño que solo haya 3 sobrecargos, tienes razón. Normalmente hay al menos 4 en un Airbus A320, pero Air Canada había sido aprobada recientemente para operar con un sobrecargo por cada 50 asientos instalados, y esta aeronave solo tenía 147 asientos. Esto también significaba que los sobrecargos tendrían que abrir más de una salida de emergencia cada uno en caso de una emergencia, lo cual requería entrenamiento especial. Pero esta regla de 1 por cada 50 había sido aprobada antes de que todos los sobrecargos recibieran este entrenamiento, lo que significa que ninguno de los sobrecargos a bordo de este vuelo había realizado este curso adicional. En cuanto a los pasajeros que viajaban esa noche, algunos de ellos iban sorprendentemente ligeros de ropa, abordando la aeronave en shorts, faldas y camisetas, pese a que se dirigían a Nueva Escocia. Pero supongo que los canadienses son parecidos a los suecos en ese aspecto. Incluso una linterna se considera una señal de primavera en marzo. Vale la pena señalar aquí que las aerolíneas que vuelan en este tipo de condiciones en realidad sí emiten recomendaciones sobre lo que es apropiado usar al viajar según la temporada. Estas recomendaciones normalmente incluyen usar ropa abrigadora, así como zapatos, mientras la aeronave está en movimiento, ya que en el caso poco probable de una evacuación podrían ser necesarios. Una vez completado el embarque, la tripulación de cabina procedió con su instrucción estándar de emergencia. Señalaron dónde estaban las 4 puertas de cabina y las 4 salidas sobre el ala y cómo operarlas en caso de que se diera la orden de evacuar. También explicaron que, en caso de que fuera necesaria una evacuación, los pasajeros debían dejar todo el equipaje de cabina atrás y dirigirse hacia las salidas más cercanas, siguiendo la iluminación de emergencia, tanto en el piso como en el techo. A una madre que viajaba con su bebé recién nacido se le dieron instrucciones sobre cómo sostener al bebé durante el despegue y el aterrizaje, y también sobre cómo adoptar la posición de protección en caso de ser necesario. Pero al bebé no se le proporcionó ningún cinturón de seguridad, ya que esto no era obligatorio en ese momento. Además de esto, a los pasajeros también se les mostró cómo usar sus mascarillas de oxígeno y chalecos salvavidas, así como se les pidió que por favor revisaran la tarjeta de seguridad a bordo que se encuentra en los bolsillos de los asientos frente a ellos antes de la salida. Ahora, ¿cuántos de ustedes reconocen este tipo de instrucciones? Apuesto a que varios de ustedes, pero ¿cuántos realmente han dejado Netflix por 2 minutos y han pensado de verdad en lo que significa esta información y cómo deberían reaccionar si escuchan el anuncio de «Esto es una emergencia, evacúen la aeronave usando todas las salidas disponibles»? Probablemente sean menos, pero les recomiendo encarecidamente que se tomen esos 2 minutos cada vez que viajen. Una vez que el embarque estuvo completo, el sobrecargo principal le informó al capitán que las puertas estaban cerradas y listas para la salida. Los pilotos terminaron su preparación para la salida y luego solicitaron el remolque y el arranque de motores. A las 22:05, el vuelo 624 de Air Canada despegó del Aeropuerto Internacional Lester B. Pearson y comenzó su vuelo hacia el noreste. Inicialmente siguieron la ruta de salida Dead Key 3 y continuaron ascendiendo hasta su altitud de crucero planificada de 35.000 pies.
Bien, debido a la legislación canadiense, no sabemos exactamente qué se dijo en la cabina durante este vuelo. Las transcripciones exactas de las grabaciones de voz de cabina se mantienen confidenciales en los informes canadienses, pero los informes sí incluyen de qué hablaban los pilotos si se consideraba relevante para el resultado. Y debido a esto, sabemos que los dos pilotos empezaron a discutir qué aeropuerto alterno usar ya durante el ascenso desde Toronto. Esto es una señal de que probablemente estaban bastante preocupados por el clima y sabían que podría convertirse en un problema. El capitán sugirió que debían cambiar el aeropuerto alterno activo de Montreal que habían registrado en el plan de vuelo a Moncton en su lugar, pues estaba más cerca y, por lo tanto, les permitiría mantenerse en espera por más tiempo si el clima estaba por debajo de los mínimos cuando llegaran. Aquí probablemente valga la pena explicar algunas cosas sobre cómo nosotros los pilotos lidiamos con el mal clima, especialmente con la mala visibilidad. Tenemos valores de visibilidad mínima muy específicos en los que se nos permite operar. Esos valores son aún más restrictivos durante la etapa de planificación, cuando la aeronave aún no ha despegado, especialmente para los aeropuertos alternos. Pero incluso cuando estamos en el aire, no iniciaremos una aproximación ni lo intentaremos si la visibilidad reportada está por debajo de los valores mínimos aprobados, que en este caso era media milla terrestre. Si la visibilidad mejora por encima de ese valor, sabemos que hay una probabilidad matemáticamente alta de que podremos ver lo suficiente para aterrizar de manera segura cuando lleguemos a nuestros mínimos, así que iniciaremos la aproximación si ese es el caso. Pero por supuesto, siempre existe la posibilidad de que la visibilidad real sea mucho peor cuando lleguemos ahí abajo, así que podríamos terminar sin ver nada. Pero en ese caso simplemente ejecutaríamos una aproximación frustrada, volveríamos a ascender y luego evaluaríamos si debemos intentar otra aproximación o si debemos desviarnos a una de nuestras alternativas. Seguir estas reglas generalmente es sumamente seguro y como nunca despegaremos a menos que el clima en nuestros alternos sea significativamente mejor que en nuestro destino bajo este tipo de circunstancias, siempre podremos aterrizar en algún lugar. Pero, como siempre, donde surge el posible problema es cuando hay algunas ambigüedades, como por ejemplo, cuántas referencias visuales son suficientes para continuar la aproximación de manera segura por debajo de los mínimos. En el caso de Air Canada, eso se había definido en su manual de operaciones como ver una de las siguientes cosas. Ya sea la pista o las marcas de la pista, el umbral de la pista o las marcas del umbral, la zona de toma de contacto o las marcas de la zona, las luces de aproximación, las luces PAPI, las luces de identificación de pista, las luces de umbral y de final de pista, las luces de la zona de toma de contacto, las luces de borde de pista paralelas o las luces de la línea central. Esto básicamente significa que se puede continuar con la aproximación siempre y cuando se puedan ver a mínimos cualquier luz o marca asociada con la pista de aterrizaje. Pero en realidad es un poco más complicado que eso, especialmente cuando estás volando una aproximación de no precisión sin guía vertical. Eso se debe a que la imagen visual que obtiene el piloto que vuela al pasar a visual debe ser lo suficientemente clara como para seguir proporcionando guía sobre cómo maniobrar la aeronave visualmente por debajo de los mínimos. Un buen ejemplo es que si vas en visual y solo puedes ver una o quizá dos luces, realmente es muy difícil usar esas luces para saber si te estás desviando a la izquierda o a la derecha y especialmente si estás volando alto o bajo. Para lograr eso, a menudo necesitas varias partes del sistema de luces de aproximación junto con las luces de la pista para juzgar el cambio de dirección, la perspectiva y demás. Por eso la mayoría de los sistemas modernos de luces de aproximación incluyen varias barras paralelas que le dan orientación visual adicional al piloto, incluso antes de que la pista sea visible. El problema aquí fue que el manual de operaciones de Air Canada no había definido que los pilotos necesitaban suficientes referencias visuales para proporcionar esta orientación crucial. El manual solo indicaba que necesitaban tener al menos una de esas referencias a la vista para continuar, y esto se volverá importante pronto. Los pilotos continuaron revisando el clima más reciente y los NOTAMs mientras el vuelo avanzaba hacia Nueva Escocia. Sabían que el aeropuerto de Halifax tenía 4 pistas diferentes, todas con aproximaciones RNAV, pero como mencioné antes, la aeronave no estaba equipada para volar en esas.
La pista principal, 0523, también era la más larga, midiendo 10.500 pies o 3.200 metros. Y tenía disponible una aproximación de precisión ILS categoría 2 para la pista 23, pero solo una aproximación de no precisión de localizador o NDB para la pista 05. La otra pista, que era más corta, fue descartada debido a los componentes de viento cruzado, y como el viento venía principalmente del norte, la tripulación solo tenía disponible la pista 05 y su aproximación de localizador. También había algunos otros problemas al usar esta pista y explicaré eso más adelante. Déjame contarte una pequeña historia. Hace unos 2 meses decidí irme de luna de miel, muy pospuesta, junto con mi hermosa esposa Sandra. Decidimos ir a Tailandia, que es un país que ambos amamos por la cultura, la comida, la gente, el clima, bueno, básicamente todo. Una vez que estábamos ahí, estábamos relajándonos en la habitación del hotel una noche y recordé una serie clásica de la televisión sueca llamada 30 grados en febrero, que trata sobre un grupo de suecos solitarios que se mudan a Tailandia en busca de la felicidad. Es una historia muy triste y hermosa y quería mostrársela a Sandra mientras estábamos ahí en Tailandia. Pero cuando inicié sesión en SVT Play, por supuesto estaba disponible solo en Suecia, y esto me pasa todo el tiempo cuando viajo hoy en día. Así que descargué NordVPN, el patrocinador de hoy, y luego inicié sesión, seleccioné Suecia y listo, pudimos empezar a verlo de inmediato. De hecho, uso Nord de esta manera muy seguido cuando estoy viajando, tanto para ver mi propio contenido habitual como para encontrar mejores precios en boletos y hoteles. Deberías probarlo. Te sorprenderán las diferencias de precios. Obviamente también es una VPN súper rápida y ofrece muchas funciones de seguridad, pero lo que quiero decir es que realmente uso este servicio y por eso acepté promocionarlos. Así que si quieres probar Nord, usa el enlace aquí en la descripción de abajo, que es nordvpn.com/pilot para obtener 4 meses extra gratis cuando contrates el plan de 2 años. Es una oferta por un tiempo limitado, así que haz clic rápido. Gracias, Nord. Ahora volvamos a la historia. La pista 05 no solo ofrecía una aproximación de no precisión, sino que también contaba con un sistema de luces de aproximación bastante básico llamado ODAL, o luces de aproximación omnidireccionales. Este sistema consistía en 5 luces individuales separadas por 90 metros y por lo tanto no contaba con esas barras de luces de las que hablé antes, que sí tienen los sistemas de luces de aproximación más avanzados. La pista en sí estaba equipada con luces de alta intensidad y un sistema PAPI que estaba configurado para indicar una senda de planeo de 3 grados. Ahora, la forma en que funcionaba el sistema de iluminación era que podía configurarse en 5 diferentes intensidades según la visibilidad y las solicitudes de los pilotos. 5 era el ajuste más alto para las luces de la pista, dando un 100% de intensidad, y 3 era el máximo para las ODALs. El ajuste 4 era 25% de intensidad, lo que significa que era 4 veces menos brillante que el ajuste 5. Eso puede sonar un poco extraño, pero la verdad es que el 100% de brillo es muy intenso y a menudo puede ser cegador para los pilotos cuando atraviesan las nubes, así que el 25% suele ser un ajuste mucho más apropiado. Sin embargo, una peculiaridad aquí es que las luces eran controladas desde la torre y el ajuste era común para las luces de la pista y las ODALs. De modo que cuando la visibilidad era menor a media milla estatutaria por la noche, las luces de la pista debían ajustarse en 4 y las ODALs debían ponerse en 3, que era su máximo. Pero en Halifax, en algún momento se cometió un error en la configuración del panel de iluminación, lo que significaba que cuando las luces de la pista se ajustaban en 4, las ODALs se reducían al ajuste 2, lo que representaba una reducción de más de 3 veces en la intensidad de las luces de aproximación. La zona de toma de contacto en la pista 05 también tenía una ligera pendiente ascendente, y eso, en condiciones de baja visibilidad, puede dar la ilusión visual de que la aeronave está un poco alta, lo que puede hacer que los pilotos bajen el morro. Los pilotos del vuelo 624 sabían que esta era una aproximación potencialmente desafiante, especialmente con el tipo de vientos fuertes y la nevada que se pronosticaban, así que comenzaron a prepararse pronto para la aproximación. Cuando se vuela hacia aeropuertos durante el invierno con bajas temperaturas, hay varias correcciones que los pilotos deben hacer para que la aeronave vuele de manera precisa y segura.
El aire frío ocupa menos volumen que el aire caliente, y esto significa que las altitudes mínimas que la aeronave debe seguir durante una aproximación deben corregirse hacia arriba para asegurarse de que se mantenga la separación adecuada con el terreno. Eso se debe a que esas altitudes que aparecen en las cartas fueron calculadas usando algo llamado atmósfera estándar, con una temperatura de 15 grados Celsius. Todas las altitudes por debajo de la altitud mínima de sector corregida o la MSA deben ser corregidas, y los pilotos usan tablas de temperatura para calcular cuánto debe cambiarse cada altitud, y luego, si es necesario, ingresan esa información en la computadora de gestión de vuelo. En este caso, los pilotos corrigieron el punto de aproximación final de 2.000 pies a 2.200 pies y su mínimo o su MDA de 740 pies. Con una corrección de 23 pies por temperatura y luego un incremento estándar de 50 pies según los procedimientos, para un valor final de 813 pies. Todas estas correcciones se hicieron correctamente, al igual que las entradas en el FMC. Todo se manejó de manera profesional y diligente. Ahora bien, como la altitud inicial en el punto de aproximación final había cambiado, la tripulación también necesitaba cambiar el ángulo de trayectoria de vuelo que tendrían que volar durante la aproximación hacia la pista. El ángulo de trayectoria de vuelo de la carta de aproximación era de 3.08 grados, y los pilotos usaron otra tabla para actualizarlo a 3.5 grados, que era el valor que el piloto automático seguiría más adelante. Pero entonces, ¿cómo se suponía que debía volarse esta aproximación? Bueno, en el Airbus, una aproximación de localizador como esta se suponía que debía volarse de una manera conocida como modo seleccionado acoplado, lo que significa que se iba a usar el piloto automático y estaría acoplado al haz de localización. Para la guía lateral y usando un ángulo de descenso vertical constante seleccionado desde la unidad de control de vuelo. Esto es bastante similar a la forma en que volamos una aproximación no precisa de velocidad vertical en el Boeing, pero la selección del ángulo de trayectoria de vuelo en el Airbus se supone que es más precisa y mantiene constantemente cualquier ángulo que los pilotos hayan seleccionado. En teoría, si el descenso se inicia en el punto correcto, el ángulo de descenso corregido debería colocar la aeronave en la posición geográfica correcta al alcanzar la MDA, y el piloto debería entonces desconectar el piloto automático y continuar volando visualmente. Como el vuelo ya se estaba acercando al inicio del descenso, los pilotos recibieron información meteorológica actualizada para Halifax de su despacho de vuelo. Desafortunadamente, la situación había empeorado considerablemente con una fuerte nevada y nieve levantada por el viento y una visibilidad de solo un cuarto de milla terrestre o 400 metros, lo cual obviamente no era suficiente para que pudieran iniciar su aproximación. Pero el mensaje también les informó que otro vuelo de Air Canada había logrado aterrizar con éxito en la pista 05 después de haber realizado una ida al aire en su primer intento debido a la baja visibilidad. Esta información hizo que los pilotos continuaran obteniendo más información meteorológica para sus aeropuertos alternativos, así como verificando que las condiciones de la pista realmente fueran lo suficientemente buenas para aterrizar, lo cual era cierto, ya que la pista estaba siendo limpiada de manera continua. También revisaron cuidadosamente el procedimiento de ida al aire para asegurarse de estar completamente listos para ejecutarlo, ya que el clima ciertamente indicaba que podría ser necesario incluso si lograban iniciar la aproximación. En general, hasta este punto los pilotos de este vuelo estaban actuando como verdaderos profesionales y estaban comentando su llegada de una manera muy cautelosa y conservadora. Cuando vieron que el clima no era lo suficientemente bueno, calcularon su tiempo máximo de espera y decidieron pedirle al controlador aéreo entrar en un patrón de espera si el clima seguía siendo malo para cuando se acercaran. Y también decidieron una hora específica, para empezar a desviarse si no podían aterrizar, básicamente justo como habría hecho yo. A las 23 horas con 19 minutos, la tripulación recibió autorización para comenzar a descender hacia Halifax y 2 minutos después terminaron su briefing de aproximación. Cambiaron al controlador de terminal de Halifax y preguntaron si podían entrar en un circuito de espera sobre un punto RNAV llamado SETI, lo cual les fue autorizado y luego descendieron a 9.000 pies. La tripulación calculó que, en el peor de los casos, podrían permanecer en el circuito de espera durante aproximadamente 1 hora y media, hasta la 1 en punto. Mientras estaban en el circuito de espera, el primer oficial se puso en contacto con el controlador de torre de Halifax para obtener actualizaciones más precisas sobre el clima.
El controlador de torre le dijo que la visibilidad seguía siendo de 1/4 de milla y que en ese momento había vehículos retirando nieve de la pista. Mientras la aeronave continuaba descendiendo en el circuito de espera, la tripulación comenzó a realizar las comprobaciones de aproximación, lo que incluía, entre otras cosas, encender las luces de aterrizaje. Mientras el primer oficial hacía esto, el capitán le dijo que mantendría las luces apagadas durante la aproximación en sí. Bien, esto se hace bastante seguido en este tipo de condiciones, cuando las luces solo iluminarían la nieve frente al parabrisas y realmente no ayudarían a establecer contacto visual. Las luces entonces se encenderían durante la parte final de la aproximación una vez que se hubiera establecido contacto para ayudar con el aterrizaje. La tripulación de cabina completó su anuncio de aproximación asegurándose de que la cabina estuviera segura y que todo el equipaje de mano estuviera debidamente guardado. Una vez hecho esto, dieron el aviso de cabina asegurada a los pilotos. 7 minutos después de la medianoche, el capitán dijo, mientras aún estaban en espera, que si el clima no mejoraba en los próximos 20 minutos, simplemente se desviarían. Tenían combustible para quedarse más tiempo que eso, pero si no había una tendencia positiva en el clima, podría ser mejor simplemente desviarse en lugar de quemar combustible sin razón. Y además de eso, el clima en realidad estaba empeorando, con una visibilidad de solo 1/8 de milla con nieve intensa y una visibilidad vertical de solo 300 pies. Pero 4 minutos después, el controlador volvió a comunicarse con ellos e informó que la visibilidad había comenzado a mejorar y que era de cerca de media milla. Y a las 12:16, un informe meteorológico especial oficial actualizó la visibilidad a media milla, permitiendo que la tripulación iniciara la aproximación. El controlador aéreo de la terminal autorizó al vuelo 624 de Air Canada a proceder hacia un punto llamado Odcas, que estaba a 12 millas náuticas en la aproximación final a la pista 05. Y también les indicó que comenzaran a descender a 4,000 pies. Unos minutos después, les autorizaron la aproximación por el localizador y les informaron que las condiciones meteorológicas y de la pista eran estables y no estaban cambiando mucho, pero aún seguía nevando. El primer oficial apagó las luces de aterrizaje, tal como le había indicado el capitán, y mientras se acercaban, la aeronave se niveló a una altitud de 3,400 pies. Una vez que se nivelaron, el capitán armó el modo localizador y pidió que se seleccionaran flaps 1, seguido de flaps 2. Y luego continuó descendiendo hasta 2,200 pies, que era la altitud inicial de aproximación. La aeronave interceptó el localizador y comenzó a girar hacia la trayectoria final de aproximación. Y mientras lo hacía, ambos pilotos podían ver las luces y el terreno debajo de ellos, lo cual era una muy buena señal y probablemente bastante alentadora. Pero eso no necesariamente significa que podrán ver la pista con el ángulo oblicuo con el que se aproximaban. El primer oficial, que estaba entonces en contacto con el controlador aéreo de la torre, le pidió que por favor confirmara que las luces habían sido seleccionadas en la configuración 5 o máxima. El controlador aéreo de la torre, que todavía estaba lidiando con el equipo de limpieza de nieve en la pista y con otro tráfico en ese momento, respondió que las luces estaban en la configuración 4, pero que más adelante las pondrían en la configuración 5. Cuando la aeronave pasó aproximadamente a 8 millas náuticas a las 00:26, el capitán pidió que se extendiera el tren de aterrizaje y que se completara la lista de comprobación de aterrizaje hasta los flaps. Esto se hizo y cuando la aeronave se estabilizó a 2,200 pies, el capitán continuó pidiendo flaps 3 y finalmente flaps completos. Ahora estaban completamente configurados para el aterrizaje y lo único que quedaba por hacer era iniciar el descenso final. A 2 millas antes del punto de aproximación final, el capitán activó el modo de ángulo de trayectoria de vuelo y estableció un ángulo de 0 grados, manteniendo la altitud. Luego, cuando la aeronave pasó a 0,3 millas náuticas antes del FAF, seleccionó un descenso de 3,5 grados y la aeronave empezó a cabecear hacia abajo para seguir esta nueva orden, todo de acuerdo con los procedimientos operativos estándar de Air Canada. Hasta ese momento, la aeronave estaba exactamente donde debía estar, completamente configurada y totalmente estabilizada. De acuerdo con los procedimientos y la capacitación de Air Canada en ese momento, una vez que se había seleccionado el ángulo de trayectoria de vuelo, la aeronave simplemente seguiría ese ángulo y ya no era necesario monitorear que la aeronave realmente estuviera descendiendo según el perfil.
Las cartas de aproximación sí incluían verificaciones de altitud que debían realizarse a ciertas distancias, pero esas no formaban parte del procedimiento de aproximación de Air Canada en ese momento, aunque sí lo hacían los procedimientos de Airbus. La razón por la que Airbus recomendaba verificar la altitud regularmente durante el descenso final era que, aunque el piloto automático mantendría un ángulo de descenso constante, las perturbaciones, como una ráfaga repentina de viento de frente, por ejemplo, podían desplazar temporalmente a la aeronave de la trayectoria. Luego, cuando se reanudara el ángulo de trayectoria de vuelo, ya no estaría en la misma trayectoria correcta en la que se suponía que debía estar. Y eso era exactamente lo que le estaba ocurriendo ahora al vuelo 624. Mientras descendían, fueron golpeados por varias ráfagas fuertes de viento y cada vez que eso ocurría, la aeronave se desviaba aún más por debajo de su trayectoria prevista. A las 00:29:27 segundos, un aviso del radioaltímetro de 400. Se escuchó en la cabina y esto fue seguido casi de inmediato por el primer oficial diciendo «mínimos, solo luces», al alcanzar la altitud mínima de aproximación. El capitán levantó la vista y probablemente vio algunas luces de aproximación y luego dijo «aterrizando». En este punto, también debió haber desconectado el piloto automático y comenzar a volar la aeronave manualmente, pero en su lugar el piloto automático permaneció activado, lo que significaba que continuó descendiendo a la misma velocidad de aproximadamente 700 a 800 pies por minuto. El problema era que la aeronave estaba aproximadamente a 0.3 millas náuticas más lejos de la pista de lo que debería estar en este punto, lo que la hacía peligrosamente baja. Pero aún estaba lo suficientemente cerca de la pista como para que el sistema EGPWS no se activara. Durante los siguientes segundos se pudo escuchar a los pilotos hablando y confirmando que efectivamente podían ver las luces de aproximación. En ese momento estaban a aproximadamente 0.7 millas náuticas o 1.300 metros de la pista y justo sobrevolando una instalación iluminada en la trayectoria de aproximación. A las 0:29:47 se encendieron las luces de aterrizaje, seguido casi de inmediato por el capitán desconectando el piloto automático mientras la aeronave anunciaba 100. Y luego 50. el primer oficial, ahora claramente horrorizado por lo que veía, gritó «¡Sube!». Pero en ese mismo momento, el tren de aterrizaje principal impactó un conjunto de cables de alta tensión que cruzaban perpendicularmente la trayectoria de aproximación, arrancándolos por completo. Desafortunadamente, estos cables suministraban energía eléctrica al aeropuerto, lo que provocó un apagón instantáneo en la terminal y en otros edificios antes de que los generadores de reserva entraran en funcionamiento. El capitán reaccionó añadiendo empuje máximo y jalando su palanca lateral hacia la posición de nariz completamente arriba, pero ya era demasiado tarde. Un segundo después, el tren de aterrizaje principal izquierdo impactó una luz de aproximación a 262 metros antes de la pista. E inmediatamente después de eso, ambos trenes de aterrizaje principales, la parte trasera del fuselaje y el motor izquierdo, golpearon un terraplén que subía hacia la pista. Esto provocó que ambos trenes de aterrizaje se separaran de la aeronave y al hacerlo dañaron gravemente el estabilizador horizontal. La aeronave continuó a través de las antenas del localizador, volviendo a despegar brevemente antes de rebotar 2 veces, llegar a la pista y deslizarse sobre ella, arrancando ambos motores en el proceso. Toda la energía eléctrica dentro de la aeronave se perdió durante ese primer rebote, probablemente porque el conjunto del tren de aterrizaje delantero fue empujado hacia adentro, dentro del compartimiento de electrónica. La turbina de aire de impacto sí se desplegó, pero terminó arrastrándose contra el asfalto, así que no ayudó mucho. Un silencio atónito duró unos segundos cuando la aeronave finalmente se detuvo en el lado izquierdo de la pista. En la cabina, ambos pilotos se golpearon la cabeza contra el panel antirreflejo porque el sistema de bloqueo por inercia de sus cinturones de seguridad no funcionó correctamente debido al carácter intermitente del accidente con rebotes. Y en el caso del primer oficial, porque se descubrió que el mecanismo en sí estaba defectuoso. Por esto, los pilotos tardaron unos segundos en reaccionar y cuando el capitán finalmente intentó ordenar la evacuación, el sistema de anuncios no funcionó debido al corte de energía.
En la parte trasera de la cabina, las luces de salida de emergencia se habían encendido y, aunque no se había dado la orden de evacuación, los pasajeros de las filas 17 y 18 abrieron las 4 salidas de emergencia e iniciaron la evacuación. Esta era claramente una situación catastrófica, así que es completamente comprensible, pero recuerden que iniciar una evacuación sin la orden de los pilotos o de la tripulación de cabina puede ser muy peligroso, ya que los motores podrían seguir encendidos. En este caso, por supuesto, ambos motores estaban tirados y humeando a unos cientos de metros detrás de la aeronave, así que realmente no representaban un problema. Todos los pasajeros evacuaron la aeronave en menos de 5 minutos después de que la aeronave se detuviese por completo. Algunos de ellos evacuaron la aeronave en shorts y camisetas hacia la tormenta de nieve que tenía lugar afuera y muchos salieron con su equipaje de mano, aunque se les había indicado específicamente que no lo hicieran. El controlador de torre activó el botón de alarma de accidente a las 0 horas, 30 minutos y 16 segundos, y aproximadamente 12 minutos después, el equipo de emergencia concluyó que todos los pasajeros y la tripulación habían sobrevivido milagrosamente y evacuado la aeronave. 50 minutos después del accidente, todos los pasajeros fueron trasladados a una zona de espera bajo techo, y esos debieron ser unos 50 minutos muy fríos para aquellas personas que estaban en shorts y camisetas. De los 138 pasajeros y tripulantes a bordo, solo uno sufrió heridas graves, 24 sufrieron heridas leves y 113 salieron ilesos, lo cual debe considerarse un verdadero milagro. La investigación que siguió identificó que el procedimiento de Air Canada de volar aproximaciones no precisas con un ángulo de trayectoria de vuelo fijo, sin verificar la altitud en distancias establecidas, iba en contra de las indicaciones de Airbus y de las reglas establecidas. Esto llevó a que los pilotos terminaran demasiado bajos y demasiado lejos de la pista, y la guía sobre lo que necesitaban ver para continuar también era demasiado vaga. Es probable que los pilotos dejaran el piloto automático activado mientras intentaban interpretar las escasas referencias visuales que veían, lo que provocó que la situación de baja altitud no fuera detectada ni corregida. Además de esto, las luces de aproximación nunca se configuraron en el nivel 5, que fue lo que los pilotos solicitaron, lo que significa que las pocas luces de aproximación que tenían no estaban brillando a máxima intensidad. El retraso en la decisión de hacer el motor y al aire probablemente fue causado por algo llamado sesgo de continuación del plan, que es el sesgo que tenemos los humanos de continuar con un plan establecido más tiempo del que deberíamos si no recibimos señales muy claras de que está equivocado. El sistema GPWS no se activó debido a la cercanía de la aeronave con la pista y sin eso realmente no había alertas activas, excepto la deficiente referencia visual, para indicarles a los pilotos que debían abandonar su plan actual. Debido a que los sobrecargos no fueron informados ni preparados para el accidente, no tuvieron tiempo de informar a los pasajeros sobre cómo adoptar la posición de seguridad y posteriormente la mayoría de las lesiones ocurrieron porque no estaban en posición de seguridad, incluyendo al infante que no tenía su propio cinturón de seguridad. También se mencionó que el capitán sufría de algo llamado apnea del sueño y que podría no haber usado su máquina de respiración de presión positiva la noche anterior al vuelo. Pero no había señales directas de fatiga, así que probablemente eso no era relevante. Los 2 generadores de respaldo en el aeródromo dejaron de funcionar aproximadamente 12 minutos después de haber sido activados por primera vez debido a una instalación defectuosa. Y eso causó algunos problemas con la comunicación para los equipos de emergencia. Pero aparte de eso, la investigación también se centró en los pasajeros que evacuaron con su equipaje de mano, lo cual se ha demostrado que puede ser extremadamente peligroso en situaciones como esta. Así que todos los que están viendo esto ahora mismo, por favor, mantengan su pasaporte y su cartera en el bolsillo cuando estén volando y, si se requiere una evacuación, dejen todo lo demás atrás y sigan las instrucciones de la tripulación de cabina. Es realmente importante. Como resultado de este accidente, Air Canada actualizó sus procedimientos para incluir exactamente qué tipo de ayudas visuales los pilotos necesitaban ver para poder continuar cualquier aproximación. Las sesiones informativas sobre amenazas y errores se han vuelto obligatorias, así como realizar verificaciones de distancia versus altitud durante aproximaciones de no precisión.
También se le pidió a Air Transport Canada que se asegurara de que la altitud mínima de descenso estuviera más relacionada con la capacidad de luces de aproximación del aeropuerto, para garantizar que se puedan ver suficientes luces en los mínimos. Y además, a varios aeropuertos se les ha pedido que mejoren sus luces de aproximación, incluido el aeropuerto de Halifax, al que también se le indicó cambiar sus controles de luces de aproximación para seguir las directrices de la OACI. Air Canada también está trabajando con Airbus para asegurarse de que el resto de su flota sea actualizada para poder volar aproximaciones RNAV. Ahora, recuerda aprovechar al máximo la oferta de mi patrocinador haciendo clic en el enlace de abajo. Realmente ayudas al canal si lo haces. Y después, revisa estos videos. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Adiós.